Gloria a Dios. Bienvenidos todos a un tiempo especial en la presencia y el favor de Dios. Esto es Pacto de Gracia, un lugar donde la misericordia de Dios ha transformado nuestras vidas y le damos una bienvenida muy especial a quienes están por las redes. Los recibimos con un fuerte aplauso. Un saludo a nuestros hermanos que se han estado reportando. Escúchenme, hay gente en Boston que les saludamos, gracias por reportar esta señal. Hay gente en California, también bendecimos a los hermanos en California, en Nicaragua. Estoy mencionando los lugares de donde hay gente que le ha estado dando algún comentario o algún saludo a esta transmisión desde Guatemala, acá en Santo Tomás, Milpas Altas. Bienvenidos entonces. Hoy hay una palabra particularmente que Dios puso. Estamos agradecidos porque el Señor nos ha marcado el 2020 como un año para crecer en el sacerdocio de la gracia. Esa es la visión que el Señor nos ha regalado. Hoy particularmente, después de decirle bienvenido, quiero aprovechar para compartir este mensaje que el Señor ponía en mi corazón. El Dios de procesos. Así titulé la prédica esta noche porque creo que nos desubicamos en los tiempos que nos toca vivir cuando no entendemos que todo en la vida tiene un propósito, pero necesita un proceso. Entre la promesa que Dios anunció a tu vida y el lugar donde estás ahora, para que esa promesa se cumpla, va a haber un proceso que vas a tener que pasar. De tal cuenta que Dios marcó los tiempos de tal forma que no hay una estación que cambie a la otra y todas van a ser necesarias. Si a usted le tocara escoger una estación en el año, no sé cuál es su estación favorita. A algunos les encanta el invierno, a otros nos encanta el verano. Pero honestamente, cada estación en nuestro país no se marcan así como sucede en otras latitudes las 4 estaciones. Siempre digo esto, Guatemala ha sido señalada como un país de la eterna primavera. Aquí siempre hay flores, aquí siempre hay hojas verdes, aquí siempre hay, mire, muchas cosas que en otros países cambian. El otoño, por ejemplo, los países que están en unas latitudes más arriba de la que nosotros estamos, el otoño arrasa con todas las hojas. La única época hermosa del otoño es antes de que las hojas caigan y los colores son encendidos e impresionantes. Pero después viene un tiempo desolador definitivamente y viene la preparación para el invierno. ¿Por qué cada estación en la vida va a marcar un proceso y la preparación para la siguiente etapa? Así que si hoy te toca estar en abundancia, no es que quiera desearte escasez, pero seguramente tu corazón tiene una lección de parte de Dios en el momento en el que estás, y de eso es de lo que yo quiero platicar esta noche. El Dios de procesos, y quiero enfocarme esencialmente en esa imagen. Es un campo precioso de trigo, y el trigo ya está dorado, el trigo está maduro. Jesús diría, los campos están blancos, la mies está madura. Sin embargo, en el fondo hay algo que el trigo no quisiera. ¿Qué es lo que usted ve como alto y bastante expresivo ahí en el fondo? El cielo, me va a decir usted. No, tengo un molino. Y ese molino definitivamente fue puesto junto al campo porque es parte del proceso. El molino va a tener su tiempo, el molino va a cumplir una función y quizás sea el momento más doloroso para el grano, pero va a ser el momento de mayor gloria con el que el grano habrá dicho, valió la pena haber sido sembrado y pasar cada estación por donde me tocó pasar. La Biblia nos va a enseñar en Filipenses capítulo 1 una situación de la que tenemos que estar convencidos. Me impacta que el apóstol Pablo escriba y diga, estoy convencido. Ante esa afirmación, yo creo que él pudo haber dicho simplemente lo que viene después de esos 2 puntos, pero el Espíritu Santo viene y te dice, hay convicción, hay certeza,
hay seguridad, no hay incertidumbre. Puedes tener un momento en el que las cosas sean inciertas, en el que las cosas te turben por el momento que estás viviendo, por la estación en donde estás. Hay inviernos, hermano, que pueden ser tan crudos, que son tan desesperantes y pareciera que no van a terminar. Hay tormentas que a una persona le pueden ocurrir en alta mar y el sol se desaparece por días y no hay más que desolación, no hay tierra ante sus ojos y pareciera que es el fin de la embarcación y de los que ahí están. Pero esa etapa va a pasar. Hay sequedales en el verano, probablemente que podríamos decir, ¿hasta cuándo va a caer la lluvia? Mire, esas temporadas críticas que se han marcado principalmente con el cambio climático, pero al final de cuentas es esperanzador que toda etapa tiene un punto de inicio y un punto de fin. La Biblia dice que no para siempre se va a trillar el trigo. Oiga esto, trillar era el proceso específico del trigo para poder extraer el grano y botarle la cáscara, pero no para siempre. No para siempre se va a trillar el trigo. Hay un dicho muy común que dice, no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo aguante. Miren qué esperanza, ¿no? Como en otras palabras sería como decir, mire, esa enfermedad no es para siempre, de todas maneras se va a morir. Qué esperanza, ¿no? Pero no, la Biblia sí tiene una palabra de esperanza. Y la palabra es, tal y como el apóstol Pablo la plantea acá, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esta es la nueva versión internacional y usted va a encontrar versiones como la Biblia de las Américas y va a encontrar expresiones como la siguiente, el que comenzó la buena obra, la terminará. Esta versión me llama la atención porque le da un calificativo y dice el que comenzó tan buena obra. Así que Dios no está planeando mal. Dios no tiene un mal proceso porque hay un mal propósito. Al contrario, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, no pierdas de vista lo siguiente. Hay una convicción que Dios tiene que traer al corazón. Y esa convicción es que hay un proceso que termina en bien, aunque las cosas ahora parezcan mal. Entonces, a lo largo de la Biblia, yo veo gente en problemas, porque no podría sobresalir un milagro de Dios ante una crisis de imposibles. Porque si fueran posibles, ya no serían milagros. Entonces, voy a encontrar gente estéril, voy a encontrar gente amenazada por sus enemigos, voy a encontrar gente aprisionada frente a un mar rojo y un enemigo voraz que viene persiguiéndole para exterminarlos. Los milagros siempre suceden en una crisis. Entonces, si tú quieres experimentar una vida sobrenatural, te va a tocar que pasarte sobre las circunstancias que ya no son humanamente posibles de resolver. Y eso es un proceso al que el corazón tiene que adaptarse, acostumbrarse y saber que la vida cómoda no es el proceso de Dios. La comodidad no está dentro de los planes de Dios. Es la incomodidad de la tierra aplastando a la semilla la que la hace tener que romper literalmente, echar raíces, establecerse, tomar fuerza y alimento hacia abajo para poder brotar hacia arriba. Si el proceso no fuera así, ¿de qué se agarraría? ¿De qué se asiría, se tomaría un árbol si sus raíces no tuvieron que perforar la tierra? Esos procesos duelen. Imagínense que usted con rascar la tierra ya le duelen los dedos y se le quiebra el hellish.
¿Qué será de un árbol que tiene que plantarse en medio de una crisis? Ahora, Dios va a ir perfeccionando. Este punto es bien importante porque entonces nada es perfecto en su inicio. El propósito sí lo es. Pero si Dios va a ir perfeccionando, hay hogares imperfectos, hay esposos imperfectos, hay esposas imperfectas, hay hijos imperfectos, hay ovejas imperfectas, porque seguro hay pastores imperfectos, pero Dios va a ir perfeccionando y tienes que estar convencido de esto. El que comenzó la buena, dile al que está a la par, en ti hay una buena obra. Tú no eres una obra a medias, tú eres la buena obra de Dios. Y Dios ya la comenzó. Eso es hermoso. Pero ten presente esto. Tienes que estar convencido. Aunque la crisis te esté diciendo que no. Aunque los problemas te digan, no hombre, esto está mal. Tienes que estar convencido. Estoy convencido que el que empezó la buena obra, el que comenzó tan buena obra, me encanta esa versión. No la dejó solo en buena, sino todavía la aumenta. Es que en ti hay una obra buenísima. Él la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente dice, hasta el día en el que Jesús vuelva, dice. Así es que la esperanza gloriosa del cristiano es saber que el Señor prometió regresar. Y ya sea que te encuentre vivo, te encuentre dormido en Él, tu esperanza sigue firme en Él. Entonces, con ese concepto, quiero abrir el proceso literalmente con lo que pasaba en el libro. Lo que pasaba en el Antiguo Testamento cuando un sacerdote tenía que ofrecer a Dios y todo lo que ofrecía había sido procesado. Fíjese que nadie podía ofrecer algo que no tuviera un proceso y mucho del proceso tenía que esperarse en el tiempo. Por ejemplo, habían ofrendas vegetales, habían ofrendas minerales, habían ofrendas animales. Quiero que oiga esto, porque cada ofrenda tenía un proceso según la naturaleza de la ofrenda. Una ofrenda vegetal, por ejemplo, podía ser el olivo, el aceite de la unción, era el producto de un olivo que tuvo que dar fruto, y ese fruto, una vez recogido y llegado a la madurez, porque un fruto verde no puede generar la calidad del aceite, y es aquí donde venía la sabiduría que Dios había puesto en los sacerdotes o en aquellos en los que depositó un expertaje, los hizo expertos en un oficio para procesar cada ofrenda y que fuera dada en su punto completamente. Las ofrendas vegetales incluían el olivo, le menciono por ejemplo, incluían el trigo, incluían la cebada. Eran elementos que se traían específicamente porque maduraban y tenían que procesarse. La palabra que hoy resalta es proceso. Y un proceso es una etapa de preparación que responde a un propósito y a un objetivo final. Una madre, antes de dar a luz, tiene un proceso. Después de dar a luz, sigue estando en otro proceso, probablemente amamante. Y termina el proceso de amamantar y entrará en otro proceso. Y es la vida, hermano. Todos los días Dios está llevando a cabo una obra y su propósito es perfecto. Ten presente que cuando los hijos de Israel iban a entrar a la tierra que el Señor les iba a dar, dice que ellos iban a cosechar su mies. Y entonces traerían al sacerdote una gavilla. Una gavilla era una rama, bueno, pues no puedo llamarle rama, era literalmente el fruto del trigo. Una gavilla como un manojo de trigo que el sacerdote iba a ofrecer como una primicia de la cosecha. Pero quiero que te centres en el proceso de una gavilla. No estoy hablando del proceso de un pan, no estoy hablando todavía del proceso de una torta,
horneada, porque ese es otro proceso que viene después. Pero el trigo, tal vez en la ofrenda más sencilla que alguien podía presentar a Dios, este era un proceso que aparentemente alguien diría, ¿qué costaba agarrar el trigo y arrancarlo y presentarlo delante de Dios? Porque esta iba a ser una ofrenda mecida. Habían ofrendas mecidas que se tenían que mecer así delante de Dios. Y no solamente se mecían gavillas, pero el sacerdote podía traer específicamente esa gavilla, que eran las primeras espigas que brotaban del campo, y las iba a presentar delante de Dios. Pero vaya un poquito más atrás, porque ese trigo tenía que estar, según el proceso, en la etapa exacta para ser ofrecido. No está diciendo, porque aquí está hablando esencialmente de fruto. Y si el trigo acababa de brotar de la tierra y no había ni siquiera, hermano, espiga en él, el proceso no estaba para ser presentado para este momento. Así que ese trigo tuvo un proceso de siembra, de cuidado, y desde la siembra, la etapa de la semilla en la tierra fue una. La etapa del brote es otra, la etapa de crecimiento es otra, la etapa de madurez es otra. La etapa en la que Jesús ve los campos blancos y la mies madura es otra, pero no va a ser para dejarla ahí. Viene el tiempo de la cosecha. Por eso no se pierda de vista con esto. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo, el día de la cosecha, donde el trigo total se va a recoger y Dios va a separar el trigo de la cizaña. Pero el día del Señor, el llamado día del Señor, para nosotros es el día de su manifestación gloriosa, cuando Él vuelva y la final trompeta suene, la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo. Bueno, hay trompeta de Dios y hay trompeta de arcángel. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es la cosecha recogiéndose y llevada al granero de Dios, y en esa cosecha incluso hay primicias. Y hay una cosecha general, no todos van a ser arrebatados. Hay primicias que son tomadas. El que se va en el arrebatamiento es parte de esa primicia, pero hay una cosecha durante la tribulación. No todos son encontrados en el nivel de madurez. Y aunque no me voy a meter ahí en el tema, ahorita usted ha de saber que el Señor prometió regresar y va a recoger de su campo, literalmente, hermano, la primicia. La primera parte que maduró. Habían 3 procesos en la cosecha. Habían primicias, la cosecha, que era el grueso de todo lo que se iba a recoger, pero había un rebusco todavía al final. Entonces, observe esta parte, porque el anhelo de nuestro corazón es saber que el Señor va a perfeccionar su obra, pero que tu anhelo sea ser de las primicias que son recogidas, que son llevadas, y que tu corazón pueda estar preparado en el proceso que Dios quiere. Ahora, esta era una ofrenda sacerdotal. Estamos hablando del año del sacerdocio de la gracia. No te me pierdas del proceso. El sacerdote no solo iba a ofrecer ofrendas vegetales. ¿Y qué si te hablo del olivo? ¿Y qué si te hablo de la vid? 3 elementos básicos. El aceite, que era el producto del olivo, el vino, que era el producto de la vid o de la uva, y el trigo, que iba a dar lugar al pan, a la harina, a lo que se iba a ofrecer delante de Dios. Ahora, el sacerdote tenía otra etapa donde ofrecía en el tabernáculo. Había un altar, una mesa con los panes de la proposición, los panes que se proponían, que se ofrecían a Dios. Ahora, ese es el trigo en otra etapa. Ya no es el trigo en la etapa de ser ofrecido como gavilla, como primicia, sino ahora es el trigo procesado en harina
y pasado por masa y de masa al horno y del horno al altar. Así que hay procesos en cada una de estas etapas. Y si te hablo del vino, tomaban el fruto de la vid cuando estaba maduro para poder extraer el jugo como se requería. Y dependiendo del tipo de vino, porque hay varios tipos de vino en la Biblia, no todo el vino era igual. Había vino sin fermentar, había vino fermentado. Según la ocasión se iba a utilizar. Pero solo te los planteo porque hay por lo menos 7 tipos de vino en la Biblia. Y esos vinos tenían un proceso diferente. El vino en la Biblia representa el gozo. El vino representa el Espíritu Santo. No se embriaguen en vino, dice, sino antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, Dios te va a dar vino en procesos diferentes, en etapas diferentes. ¿Había vino para ser puesto en las heridas? El samaritano tomó vino y aceite y lo puso sobre las heridas del que recogió. Así que no todo el vino era para beber. ¿Amén? Vale, pero voy a salir de ahí porque el tema es procesos. Entonces, yo veo gente en la Biblia que tuvo que ser procesada. Literalmente hay gente que en su primera etapa aprende a enamorarse de Dios, tiene sus primeros amores con Dios. Y es tremendo que las primeras pruebas son tan elementales, diríamos, o sea, tan básicas. Y progresivamente te van pasando de una etapa a la otra. De repente tú tienes un toque de Dios y tu corazón se derrama y dices, wow, yo no quiero vivir sin esto. Y un día estás seco y sientes que la presencia de Dios te dejó. Y Dios te dice, ahora viene un momento en el que no vas a sentir, vas a caminar por fe. Porque no es porque lo sientas o porque no lo sientas. Si al principio de la vida cristiana humillaran a alguien como lo van a humillar años después, lo criticaran como lo van a criticar, si probaran su corazón como lo van a probar, tal vez no aguantaría porque su proceso todavía no va a ser como el trigo que ahora es pasado por el horno y va a ser ofrecido ya no como gavilla, sino va a ser ofrecido en una mesa de panes en el lugar santo ante un sacerdote que lo puso ahí, lo va a ofrecer a Dios. Entonces Dios te va a llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, como dice el Salmo Precioso 84, que acabamos de terminar toda una serie con ese salmo, y vas a ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, hasta ver a Dios en Sión. Pero ese triunfo en triunfo, de proceso en proceso, de etapa en etapa, de madurez en madurez, probablemente de achaque en achaque, de trillada en trillada. Ahora, yo veo gente en la Biblia que para poder, bueno, antes de decir gente de los casos que me voy a referir, pero tengo que mostrarte esto. Si el grano de trigo en su proceso, este sería el primer proceso, quizás de aquí debemos haber empezado. El grano tiene que morir para poder llevar vida. Y dice 1 Corintios 15:36, necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Quiero resaltar esto porque en el proceso de relación con Dios, no de la religión. De religión el mundo está hasta aquí, hasta el punto que algunos dijeron, no, yo ya no quiero religión, mejor no quiero nada, no creo en Dios, y se fueron tras otra corriente atea. Porque la religión no va a traer un proceso de vida nueva, va a traer un proceso cultural. Vas a cumplir tradiciones. Lo que la tradición te ha enseñado y ha pasado de generación tras generación. Yo te estoy hablando de una experiencia con el Dios que transforma,
con el Dios que te hace ver tu futuro con esperanza, con el Dios que te hace entender que no estás en esta tierra para cumplir unos años, sino para hacerte ver que tu proceso es tan precioso que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Y ahora tú miras el regreso de Cristo con esperanza. Ahora dices, anhelo que suene la trompeta y voy a ser transformado y voy a ser tomado y voy a ser testigo del poder de Dios en la transformación del arrebatamiento. ¿Cuándo esperabas eso? Ahora tu corazón, como la Biblia lo enseña, hermano, no se turba ni tiene miedo. Él fue a preparar un lugar para que donde Él esté, tú estés. No le temo al futuro, decía un coro precioso que valdría la pena que lo retomemos. No le temo al futuro, ¿por qué? Porque tu futuro es Él. Él es tu alfa, Él es tu omega, Él es tu principio, Él es tu fin. La vida te cambió, la cara estirada se te volvió, hermano, a su lugar. Las arrugas ahora se te miran hasta con gracia. Ni modo si estás en pacto de gracia. Aquí no hay caras arrugadas. Aquí hay corazones agradecidos. Aquí hay gente que retoma la vida con el favor de Dios no merecido. Entonces la religión te va a meter en un plano en donde vives, pero no mueres. Ten presente esto, porque el proceso implica muerte. Dice ahí literalmente que lo que siembras, si no llega a tener vida, si antes no muere. Entonces yo voy a entender esta noche, los procesos de Dios te van a llevar a encontrar la vida de Él y a morir a la vida propia. Morir al yo, morir a mi carácter, morir a mis sueños y saber que Dios tenía sueños más grandes, impresionantes que los que yo tenía. Cuando el apóstol Pedro tiene un encuentro con Jesús, Pedro se apasiona por Él y pasa el primer año. Pasa el segundo año viendo milagros, viendo prodigios, viendo multiplicación de panes y peces, viendo cómo le hablaba a los vientos, cómo le hablaba a las tempestades, el mar se aquietaba, viendo resucitar muertos, porque no solo los muertos resucitan, también, no me va a malentender, también resucitan matrimonios, también resucitan planes, también resucita, pero todo lo que estaba muerto, pues tal vez lo dije mal, no solo las personas resucitan. Aquí hay gente que ya se le había acabado la esperanza y aunque estaba viva, no estaba viva en sus sueños. Dios te devolvió esperanzas. Amén. Ahora, Pedro ve a Jesús durante 2 años orar con gloria. Pedro era del grupo de los 3. Pedro, Juan y Jacobo, llevados por Jesús a los momentos dentro de todo el discipulado, Pedro, Juan y Jacobo tenían un nivel más íntimo y profundo. ¿Estamos acá? Jesús va a la transfiguración y ¿a quiénes se lleva? Entraba a orar a algunos lugares y los demás habían dicho, siempre solo los de la foto, ¿verdad? Ni modo, como no soy de la foto, ¿verdad? Yo como no tengo iPhone, no me meten a orar a los lugares profundos. ¿Y sabe qué pasó en el proceso? Cada uno va a tener que ser probado en su proceso. A los 3 años de caminar con Jesús, Pedro revela que todavía faltan procesos tan fuertes. No bastó haber visto, haber oído, haber comido, haber dormido junto a Jesús para en un momento perder la esperanza y negar a aquel que estaba por amor muriendo por él. Y en un momento de crisis y de falta de convicción, Pedro no pudo decir, estoy convencido que el que empezó la buena obra la va a terminar. Perdió la convicción en una discusión de pareja, en un intento de que esto se tiene que acabar, es por demás, tú no cambias toda la vida. Ya me aguanté cuántos años y seguimos en las mismas. Tu convicción se está perdiendo. Y Pedro entra en ese momento y no se quiebra una vez, se quiebra 3 veces. Antes de eso cometió la gracia. Sacó la espada ungida, pero ungida de rabia y de cólera, y le voló la oreja a ese soldado romano.
Y los que estaban en el entorno han de haber dicho, y no que cristianos pues, y no que enseñando amor, y Pedro hoy saca la espada. ¡Ah, qué vergüenza! Como la gente que no entiende procesos y te juzga, la gente que no entiende procesos y cuando te ve cometer un error quisieran que tú fueras perfecto. Lo que no saben es que aquí el perfecto es Dios y su plan. Y si tú tienes esa convicción, cuando la etapa de crisis llegue, solo vas a decir, estoy en un proceso. Y el que empezó la buena obra, la va a terminar. Te voy a decir algo, los malos momentos no determinan el proceso. Es más, te lo voy a poner así, los malos momentos son necesarios en el proceso. Así que no estás fuera de orden, no estás desubicado, vas a tener que morir. Y a veces para morir te van a tocar tus finanzas, te van a tocar tu salud, te van a tocar tu carácter, te van a criticar hasta que te salga el chapín. Por poco y se me sale y cualquiera me hubiera juzgado ahorita. Te van a tocar el apellido, te van a tocar tu raza, te van a tocar lo que más amas en el proceso. Miren, hay uno en la Biblia que uno mire procesado. Hay un hombre impresionante, 12 hijos. Y los 12 son un proceso diferente para él como él para ellos y cada uno cada loco con su propia historia, dice el dicho. Tiene una hija. Y resumo la historia, otro día la trataremos. La chica sale a un lugar y la violan. Y como la violaron en el proceso, para él como padre y para sus otros 12 hijos, busca cómo se va a vengar. Y termina matando, hermano. Mire, los procesos van a llevar a decir, esto me va a llevar a llorar por las malas decisiones, o a repararme de las malas decisiones que ya tomé, o a levantarme y decir, no me puedo quedar en la equivocación, o en el mejor de los casos a decir, tus decisiones o mis decisiones van a ser tan sabias, que en el proceso aprendí de los errores de otros. En el proceso aprendí que todo lo que se siembra se cosecha. En el proceso aprendí que no debo pagar mal por mal, que debo bendecir al que me maldice, porque la maldición siempre regresa al lugar de donde salió. Tú no puedes andar repartiendo perversidad y maldad. Tú no puedes andarle diciendo a alguien, esto no se queda así, ahí vas a ver, me vas a conocer. Y yo estoy sorprendido con eso, porque cuando esas expresiones salen del corazón, sale lo que en verdad hay. Y si la maldad está, mire, el que tiene maldad en su casa, el mal nunca se va a apartar de su casa. El que tiene maldad en el corazón, la maldad encontró un lugar donde habitar y reproducirse. Le estoy hablando de Jacob con esos 12 hijos. Y el día que su corazón se prende del hijo más amado para él, le tocan al hijo más amado, se lo quitan. Yo sé que tú puedes amar tanto a tus hijos, pero no más allá de que pierdas el proceso que Dios tiene contigo. No des lugar a que te tengan que tocar lo que más quieres si tú decides tener vida muriendo y entregando al Señor lo que Él quiere. Usted, vayamos un poquito más atrás, pero si usted y yo fuéramos el abuelo de Jacob, ¿saben que a Jacob le quitaron a José? Y José era el hijo más amado porque lo tuvo en su juventud. Jacob decía, es que nada como mi Chepito. Allá está Neftalí, allá está Dan, allá está los otros 11, pero José, es que cada vez que pienso en José recobro los años, recobro la vida. En un día perdió a José y lo dio por muerto. Pero le dije que si usted fuera Abraham y regresa tiempo atrás, usted anheló toda la vida el cumplimiento de una promesa y Dios se la cumplió. Cuidado, el día que usted pone la promesa de Dios en lugar del Dios que le cumplió la promesa, Dios va a decir, venga para acá la promesa, démela, entréguemela, súbala al altar porque hay un proceso en el corazón. ¿Estamos acá?
Este mensaje tal vez no vaya a ser muy grato para muchos que quieren resultados sin procesos. Y como todo es instantáneo ahora, ¿verdad? Todo lo resolvemos pagando, todo lo resolvemos comprando. Si yo le pongo a usted un baño de este tamaño, un tonel de agua, una bola de jabón y un buen paste o cepillo, y a la par le pongo una lavadora a la que ahora ya solo le habla, ¿qué escoge? Pues ni modo, hermano, ni que tan tonto fuera para agarrar el lavadero, el baño, el agua y tener que sembrar los dedos y las manos y los pulmones ahí. Pero es que nos acostumbramos ya a que todo se dé sin procesos. Casi que viniéramos y le diríamos, Señor, no tengo ganas de orar. ¿Cuánto por el milagro? Aquí va mi ofrenda. Hay gente que cree que por lo que ofrenda, Dios tiene que responderle el milagro. Y el día que Dios no le responde, es que Dios quiere procesos, no quiere una vida con un corazón que va a recibir el siguiente nivel sin tener el corazón preparado, porque entonces le va a hacer daño. Le voy a decir algo, es común en Dios que antes de la abundancia está la escasez. Es común que antes del río desbordado estuvo el desierto. Es común, hermano, que antes del amanecer haya estado la noche. Así que prepárate según el momento en el que estés. El proceso en el que te encuentres solo está anunciando que viene un cambio de estación. Estoy convencido que el que empezó la buena obra la va a terminar. Así que ese proceso va a tener un buen fin, como la Biblia dice. A los que aman a Dios, todas las cosas están obrando para su bien. Amén, dale un aplauso al Señor esta noche. Entonces, morir, mire, es el temor más grande que existe en el corazón del hombre. Usted le puede temer a los fantasmas, le puede temer a la enfermedad, pero ¿sabe cuál es el final? Se resumen que todos los temores a lo que le huyen es a la muerte. No se quiere subir en ese avión, ¿por qué? Le dan miedo a las alturas, ¿por qué? Porque cree que se va a morir. No se quiere enfermar, ¿por qué? Esa alarma mundial. Usted va a confiar en el Señor y va a decir, ninguna plaga tocará mi morada. Pero hay una alarma ahorita mundial. Hasta las mascarillas se terminaron en muchos lugares. Y no deja de ser un riesgo. Pero ¿sabe? Se está acrecentando el temor cuando hay estadísticas. En Guatemala muere más gente a diario por accidentes de moto que los que han muerto por cualquiera de estas causas de enfermedad. Hay un promedio de 3 personas muertas en Guatemala a diario por accidente en moto. Yo quiero recomendarle que crea al Señor porque le va a dar su carro. Pero también los carros, hermano, sí, pero son menos que las motos. Esta semana un accidente fatal aquí en San Lucas. Horrible. Un camión se llevó al que iba en la moto. ¿Para qué se lo describo? Pero muere más gente por accidentes. Estaba escuchando que hay un promedio de 700,000 a 800,000 personas que mueren en el mundo por cambios estacionales, es decir, por gripes, por enfermedades respiratorias. Y esta enfermedad, llamada coronavirus, las estadísticas de infección son grandes, pero la cantidad de muertes no son todavía, y Dios primero, que no avancen. No le estoy diciendo que esto no sea grave, no me malentienda. Solo que tampoco se vale que la gente entre en esa crisis y se desenfoque con que su mismo carácter le está matando, su mismo carácter está destruyendo el hígado, mire, ¿por qué nos? Pero me metí ahí ahorita porque el temor es a la muerte. Y sin embargo, cuando el Señor dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Jesús respondió en San Juan 12:23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere,
produce mucho fruto. Y como el trigo tiene un proceso que yo se lo estoy describiendo esta noche, hasta ser llevado como gavía o como pan al altar de Dios, el trigo tiene que morir. En el contexto no de que tú te quites la vida en términos biológicos o términos físicos. No vas a ir a suicidarte porque ahí dice que tienes que morir. No, es morir a tu propia manera de vivir, en tu orgullo, en tus afanes, en tu propio egoísmo, en la manera de la carne, en su naturaleza de pecado, para un día poder decir, como el apóstol Pablo digo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si tan fácil que es decirlo, ¿verdad? Y solo falta que alguien medio te critique para saber quién vive. ¿Quién vive, hermano? Por primera vez en toda mi vida cristiana dije, ¿quién vive? Y nadie se atrevió a responder. Eso me asusta. Este es un buen lugar para predicar la palabra de Dios, porque entonces hay mucha necesidad. ¿Quién vive, hermano? ¿En quién vive? Y antes de decir, en mí, miraron alrededor, a ver si está el esposo, a ver si están los hijos, a ver si está quien más me conoce. Le preguntaron a ese muchachito, ¿usted recuerda el testimonio? ¿Dónde vives? En el infierno. ¿Cómo que vives en el infierno? Sí, todos los días. Mi papá le dice a mi mamá que es una diabla y ella dice que él es Satanás. Entonces yo vivo en el infierno, decía ese niño. Se conocía muy bien a sus papás. Cuando el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mire qué nivel. Entonces morir, el temor a la muerte, ¿dónde se quedó? ¿Sabes por qué razón? Porque cuando el grano de trigo muere, sabe que hay una vida que nadie la va a poder extinguir y es la vida que procede de Dios. Voy a terminar, si me ayudas, hermano. Yo veo casos particulares de gente que tuvo que ser procesada. Hechos 7:9 está hablando de esos 11 hijos de Jacob que vendieron al número 12. No estoy hablando del orden en el que nacieron, sino estoy hablando en la cantidad de hijos. Pero los patriarcas dicen ahí. Y es que los patriarcas son los padres, de ahí viene la palabra patriarca, de cada una de las tribus que se convierten en los padres de toda una nación, que fue el pueblo de Israel. Pero dice, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. Es que esto es precioso, saber que Dios está en tu proceso. Yo decía el lunes acá, con el devocional del colegio, que cómo podría alguien decir que Dios está con él cuando le está yendo tan mal como para que abusen. Literalmente lo golpearon, lo desnudaron, lo echaron entre un pozo. No era gente extraña, eran sus hermanos los que estaban cumpliendo el proceso. Y esto no es para que te conformes con el maltrato. Di no al abuso, di no al abuso, di no al maltrato, di no a las drogas. Pero sabes, mucha de esa gente, como los 11 hermanos que se llenaron de envidia, ¿estamos acá? Perdón, hermano, ¿está acá? Me dice amén esta noche, ¿despierto o dormido? Ese es mi proceso. Amén. Fíjese pues, esos 11, duele que un hermano se levante contra ti. Duele que un hermano te desnude, en el sentido de que a José le quitaron su esplendor, su túnica de colores. Le rompieron la relación con sus padres, con su padre, literalmente. Le rompieron, hermano, mire, la traición de verle la cara todos los días y cuando lo encuentran en el campo, el mundo,
Lo devoran literalmente. Lo agreden y deciden matarlo. Pero viene Rubén y les dice, no lo maten, no le hagan daño. ¿Saben qué? Mejor vendámoslo. Así le libró la vida. Pero es que era el proceso. Y sabe, ser vendido como un esclavo en esa época, ningún plano de esclavitud va a ser aceptable ni grato. Pero era llevado a un mercado como de venta de animales. El esclavo era despojado y vendido y comprado según sus cualidades físicas y visibles. Hay gente que cuando te ve tus errores no te quiere comprar. Hay gente que cuando te ve que te falta o te sobra, al esclavo lo ponían desnudo para que el que lo comprara lo examinara, y entre más lo examinaba, mejor se pagaba. Mire, tiene buena espalda, tiene buenos músculos, mire, tiene la dentadura completa, mire, ok, ¿cuánto por él? A ese nivel fue rebajado José. Pero ¿sabe qué es lo impactante? Usted no puede leer solo el sufrimiento, usted no puede ver qué proceso más duro, usted tiene que ver que ahí dice, pero Dios estaba con él. Fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. Fue vendido, pero Dios estaba con él. Fue menospreciado, pero estoy convencido que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. La gran diferencia en este proceso es que Dios estaba con él. Entonces hoy entendamos, que el hecho de que las cosas estén mal no quiere decir que Dios no esté contigo. Solo que Dios sabe que tu proceso es tan grande para preparar tu corazón y no dejarte en la etapa en la que tú pedirías que hasta ahí se acabe todo si el proceso no está terminado. José vio un pozo, sus hermanos vieron venganza y alguna ganancia. Dios estaba viendo a José librando a una multitud sentado en un trono, cuando el tiempo de esos que lo estaban agrediendo iba a dar vuelta al proceso, y cuando José los pudo haber destruido y aplastado, Dios lo pone literalmente a darles la comida en la boca. Y en todos los momentos, eso es Hechos 7, Génesis 39:1, José y la esposa de Potifar. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario de Faraón y capitán de la guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien mientras José vivía en la casa del patrón egipcio. ¿Cómo es posible que diga que las cosas le salían muy bien, pero estaba de esclavo? ¿No te parece ilógico? Tú hubieras dicho, mire, yo preferiría que me salgan mal, pero nada de esclavo. Ahora resulta que le salen bien, que entendemos por qué las cosas salgan bien. ¿Sabes cuál es la gran bendición en esto? Dios estaba con él. Me impacta que diga que Dios, el Señor, estaba con José. Se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y lo nombró mayordomo de toda su casa, le confió la administración de todos los bienes y tranquilo, viene otro proceso, pero la obra sigue siendo perfecta. Lo van a meter a la cárcel por una acusación falsa. Lo van a acusar ahora de abusador. ¿Y sabe cuál va a ser el proceso? Va a la cárcel y le van a poner cruz de olvido. Entonces cualquiera diría, ¿y no que Dios estaba con él? Pues, ¿y dónde está el Dios que estaba con él? Ah, Dios más irresponsable. ¿Cuántas veces se han burlado de ti por tu proceso? Pero si tú no estás convencido, junto con la burla lograron parar el proceso. Se han burlado de ti, hasta los mismos hermanos se han burlado de ti. Te pusieron en un privilegio y a los demás no les gusta, es parte del proceso. Te compraron una túnica de colores
es parte del proceso. Y si te la quitan, es parte del proceso. Y si te la dejan, es parte para darle cólera y rabia a los otros. El mayor sufrimiento de tus enemigos es verte sonreír. La mayor cólera. Mira, si quieres desquitarte con ellos, sé feliz. Porque si te amargas y vives trompudo, iba a decir. Trompudo, pero con una risa, pues. Si algo el enemigo no soporta es ver que tu gozo nadie te lo quita, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Y no puedo terminar sin llegar al punto. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio. A partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y todos sus bienes. Y la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por eso Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. 20. Y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, estoy en el 39-21, el Señor estaba con él. Me adelanté y perdí ahí un montón de versículos para llegar a esto. El Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Es que eso me impacta. Entonces yo entiendo que a José el proceso le enseñó que era un hombre amado. No caigas en el juego del diablo, que cuando te va mal, Dios no está conmigo, Dios se fue. Si Él te dijo nunca te dejaré, ¿por qué te metes en esos traves que el diablo los disfruta? No hay lugar para que vuelvas a decir, Dios me dejó, estoy deprimido, ay, ¿con quién me desquito? Allá te voy, mundo. Había una imagen que usted la haber visto alguna vez. Alguien estaba metido entre la taza de un sanitario con la tapadera encima y una frase que decía, adiós mundo cruel, y jaló la llave del baño. ¿A dónde te vas cuando huyes? ¿Te vas a un mejor lugar? No. Cuando sabes que Él te está mostrando amor, aunque las cosas estén como en el bote, que Dios te libre de ir a la cárcel, pero Él te está mostrando amor. ¿Ya había visto usted ese versículo? Mire, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza de la guardia en la cárcel. Es que eso es tremendo. Te hacen la vida pedazos, te meten debajo del suelo y se les olvidó que tú eras semilla, dijo aquel dicho. Y empiezas a brotar. Y te quisieron cerrar tu negocio y el Señor te da gracia, y cuando todo el mundo te pela, te hace famoso. Entre más te critican, más te posicionan. Y un día van a aparecer, pero yo oí de usted que era esto y esto y esto. Ya te habían dado la fama, ahora el Señor te va a dar la gracia. Mire, el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él. ¿Cuántas veces se lo leía en tanto versículo? Y todo lo que él aprendía, el Señor lo hacía prosperar. Tu crisis es diferente a las de los demás, porque el Señor está contigo. Y el pasaje va a terminar en Génesis 50. Me salté desde el 39 hasta el 50, pero para extraer no es el fin del proceso todavía. José va a envejecer. ¿Sabe? Su proceso sigue hasta con sus huesos pasando el Mar Rojo. Hasta con los huesos Dios tuvo proceso para José. Así que ni muertos se van a poder deshacer de ti. El diablo va a tener que lidiar, porque hasta ahí Dios va a seguir un proceso contigo. Así que contigo las cosas no han acabado. Mire, en el 50-20 de Génesis, José reencuentra a sus hermanos. Viene su papá de la tierra con la escasez que hay. Él ya está en el trono
Después de Faraón, él es el hombre más importante. Dios lo posicionó. Dios lo puso ahí ni antes ni después. Lo puso en el proceso. Si lo pone cuando sus hermanos le quitaron la túnica, tal vez con todo el poder de Egipto se los manda a tronar, como decimos en buen chapín. Pero no guardó rencor en su corazón. Solo que cada cosa fue en su proceso. Vosotros pensaste hacerme el mal, le dice a sus hermanos. Pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. En otras palabras, Dios permitió que ustedes me hicieran todo eso para ahora haber librado no solo a ustedes, sino se preservó la vida de mucha gente. Tu proceso tiene encerrada a mucha gente para bien. Eres padre de ministros. Eres una madre de gente de bendición. O eres parte de la generación que va a tocar y va a impactar, que va a llegar a posiciones no para ser componendas de corrupción, no para meterte en un lugar donde tu vida influya para desgracia, sino en un lugar en donde tu vida, Dios la va a posicionar en su proceso para bendición de muchos. ¿Estamos acá? Ponte de pie esta noche. El Dios de los procesos. Así llamamos esta noche el tema por una causa en particular. Hoy vamos a pedirle al Señor que aunque no entendamos lo que ha venido a nuestras vidas, sí tengamos la convicción. Estoy convencido que el que empezó la buena obra, el que empezó tan buena obra, la va a hacer perfecta. Así que no te desesperes si las cosas parecen imperfectas ahora. No te desesperes si tienes un pastor imperfecto. No te desesperes si eres un padre. No te estoy invitando a que te acomodes. Solo te estoy diciendo, espera paciente al Señor. ¿Sabes qué dijo el salmista? Aunque afligido y necesitado yo, Jehová pensará en mí. Pero el salmo precioso anuncia, Jehová cumplirá su propósito en mí. Padre, gracias por esta noche. Recibimos esta palabra y te bendecimos en medio del proceso en el que nos encontremos. Sé que le estás hablando a mucha gente, probablemente en una sala de hospital, en el lugar de su trabajo, en su vehículo, acá dentro de esta congregación, a donde quiera que esta palabra llegue. Hoy le anunciamos a todo el que la escuche que Dios es el que empezó el proceso y la tan buena obra, y Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Así es que hoy con esperanza diremos: confiamos en ti, Señor, porque nunca abandonas la obra de tus manos, porque el que empezó el trato en mi vida y yo no escogí nacer, Él me plantó, me puso en un tiempo, me puso en un lugar y plasmó un propósito en mí. Yo confío hoy en el Señor. Señor, confío en ti, porque eres fiel. Tú nunca nos has dejado. Tú eres fiel a tal manera que ni mis errores van a detener tu propósito, porque el que comenzó la buena obra la va a terminar. Si tú estás llevando esta transmisión y no le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, puedes hacerlo ahora mismo y decirle: Señor, muéstrame tu propósito, perdona mis pecados, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. ¿Quieres hacerlo? Déjame orar contigo y acompañarte y decirle: Señor Jesús, creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te confieso como mi Señor. Sálvame y cumple tu propósito en mí. Hoy entiendo que estoy en esta vida no para quitármela, no para suicidarme, pero sí quiero morir a mis deseos,
a mi negativismo, a mi incredulidad. Y quiero vivir para ti, Jesús. Iglesia, levanta tus manos un momentito y dile: Señor, gracias por tu proceso. Gracias por lo que ahora he pasado, por los años duros o especiales, años que no se salen de tu propósito. Yo confío en el Señor. Él no va a fallar. Puedo descansar. Puedo descansar. ¡Aleluya! Hay una unción de Dios preciosa esta noche para fortalecer tu vida. A su mansión. Él me llevará. Él me llevará. ¡Aleluya! Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor. Él no va a fallar. Señor, gracias por el reposo que traes hoy a los corazones. Si hay alguien, Señor, que esta noche se ha cargado con ansiedad, yo le hablo a su alma y le digo en el nombre de Jesús que Él prometió nunca dejarte ni desamparar. Y aunque estuvieras en una tormenta que parece que va a hundir tu embarcación, Él está ahí para reprender esa tormenta. Si estás en una escasez, hoy te dice el Señor: clama a mí, yo te responderé. Y si estás pidiendo dirección de Dios ante una decisión muy delicada, no temas, dice el Señor, porque yo voy a ir delante de ti. Da tu primer paso. Dios va a abrir ese río Jordán. Extiende la vara. Dios va a abrir ese mar rojo. Puedo descansar. Puedo descansar a su mansión. Qué precioso. Él me llevará. El sol llega a oscurecer y no brille más. Aleluya. Yo igual confío en el Señor.